Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta puede acompañarme a escuchar el relato del día de hoy. Hay muchas historias donde aparecen personajes desconocidos, que interactúan con algunas personas y luego simplemente desaparecen, pero que su sola aparición marca una huella importante, dejan una reflexión en nuestras vidas. ¿Alguna especie de ángeles enviados en momentos de necesidad quizás? Algunos de estos personajes pueden ser guías o faros en un momento de oscuridad. ¿Enviados por quién? No lo sé. Quizás usted tiene una idea. Si le ha ocurrido algo parecido, por favor cuéntemelo. Pero parecen ser pocos los elegidos para tener el privilegio de vivir algo así. Seguramente son personas que de algún modo se han ganado ese premio. Lo invito a que escuchemos el relato del día de hoy, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video, vaya por ella. Aquí lo voy a esperar, no hay prisa. Todos queremos pasar un rato agradable. Recuéstese en su asiento o en su sillón, y si está usted manejando un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino, pero si tiene la oportunidad, apague la luz, cierre los ojos e iniciemos este recorrido. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. La historia de hoy nos la envió Ricardo, un hombre que nunca pensó vivir algo como lo que les voy a contar. Ricardo es una persona común, alguien a quien la vida siempre había tratado con cierta normalidad, hasta que recibió una llamada que cambió su rutina, y quizá su forma de ver la vida. Ricardo es un hombre que se dedica a vivir su vida y cuidar de su familia. Tiene un hijo que ya no vive en su casa, pero él nunca lo ha dejado de llamar para preguntarle cómo está. Su esposa es una esposa abnegada que ha retribuido fielmente a todo el amor que Ricardo lleva a su hogar. Era pasada la medianoche cuando sonó su teléfono. Una llamada a medianoche, sabemos que no suelen ser buenas noticias, y menos cuando en la pantalla del teléfono se podía leer el nombre de su hermana, quien, entrecortada por el llanto, le dio la noticia más dura que ha recibido hasta el día de hoy. Su padre había fallecido inesperadamente en una ciudad lejana. Ricardo sintió que el mundo se le venía abajo, obviamente. No podía ser posible. Él acababa de hablar con el Señor hacía pocos días. Se había ido de vacaciones a disfrutar, estaba contento, tenía planes, lo escuchó reír por teléfono. Después de procesar lo que pudo de la información que su hermana le había soltado por teléfono, sin pensarlo mucho tomó lo esencial, lo puso en una maleta y salió hacia la terminal de autobuses más cercana para irse a la ciudad donde su padre solía vivir. El cuerpo ya estaba en camino y Ricardo quería llegar para cuando lo recibieran. Su único pensamiento era llegar a tiempo para poder despedirse de él. El viaje sería largo, casi 7 horas. La terminal estaba casi vacía, como si la noche misma quisiera dejarle espacio para su dolor. Ricardo subió al autobús. Era un vehículo antiguo, con un aire que parecía haber envejecido con demasiadas historias entre sus asientos. Saludó al conductor con un leve movimiento de cabeza y eligió un lugar junto a la ventana, en el penúltimo asiento. Observó por un momento el interior del autobús y no vio a nadie. Él iba solo. Primero se sintió triste, pero luego agradeció porque entonces podría ir meditando acerca de lo que le estaba sucediendo. A los minutos subió el chofer y gritó hacia los espacios vacíos: ¿Están listos? Ricardo asintió con la cabeza y levantó una mano como saludando. El chofer entendió las señas y emprendió el viaje. Puso alguna película en la pantalla del camión, Ricardo ni siquiera se acuerda cuál era. El autobús arrancó y la carretera oscura se extendía interminable ante ellos. Ricardo no podía dejar de pensar en su padre. Cerró los ojos y recordaba cada momento que vivió junto a él. Se puso triste porque nunca pudo pedirle disculpas por algunas ofensas que él le había hecho por ahí que se acordaba. Las lágrimas, por supuesto, no tardaron en brotar. Ricardo se sintió seguro en la soledad de aquel camión y lloró, como decimos en México, a moco tendido. Fue entonces cuando escuchó una voz suave,
una voz detrás de él. «Disculpe, joven, ¿se encuentra bien?». Era un hombre con sombrero, vestido con ropas sencillas y un sombrero oscuro que apenas dejaba ver su rostro, quien ahora estaba sentado en el asiento de al lado. Su tono era amable, casi familiar, y su mirada, aunque se sentía cansada, también transmitía una especie de paz inusual. Ricardo, aunque sorprendido por la aparición del hombre, se intentó calmar rápidamente. No estaba acostumbrado a que lo vieran llorar. Se preguntaba de dónde había salido aquella persona, pero no tuvo energía para cuestionarlo. Simplemente asintió y comenzó a hablar. Sintió la confianza, como si ese desconocido fuera la única persona capaz de entender su tristeza. Le contó todo: la muerte de su padre, la urgencia de llegar, el peso de la pérdida, los buenos momentos, los malos. Le contó quién era su padre, cómo era su padre. Le contó los planes que el Señor tenía, los que tenían juntos también. Ricardo y su padre, a pesar de no vivir en la misma ciudad, eran muy unidos. El hombre lo escuchó con atención, en silencio, casi ceremonialmente, asintiendo de vez en cuando. Luego, con una voz tranquila, le dijo: «A veces el viaje es más importante de lo que creemos. No estás solo en esto, joven. Tu padre seguramente está en paz y querría que tú también lo estuvieras». Esa frase, tan sencilla, resonó en el corazón de Ricardo. Lo hizo llorar de nuevo, y aquel hombre simplemente le tocó el hombro. Sintió la mano de aquel hombre mayor. Por alguna razón sintió un alivio inmediato. No supo por qué, pero así fue. Pasaron las horas hablando. El hombre le contó historias sobre la vida, sobre cómo el amor nunca muere y cómo el recuerdo de un ser querido puede ser un faro en los momentos más oscuros. Incluso aquel hombre mayor le ofreció rezar juntos por el alma de su padre, algo que Ricardo no hacía desde niño. Ricardo estaba un poco reacio, pero aquel hombre le inspiraba una extraña confianza, por lo que dijo: «Bueno, vamos rezando», y fue una experiencia que Ricardo nunca ha llegado a olvidar. Fue como entrar en una meditación profunda, tan profunda que no se dio cuenta cuando llegaron a su destino. Habían pasado esas 7 horas sin que él siquiera lo percibiera. Cuando el autobús comenzó a detenerse en la terminal de destino, Ricardo se sintió sorprendentemente calmado, como si todo su dolor hubiera encontrado un refugio en las palabras y oraciones compartidas con aquel hombre. Se levantó para despedirse y agradecerle, pero el hombre ya no estaba. No logró encontrarlo. Les digo que Ricardo sintió como si se fuera a otro lugar en medio de las oraciones. Muy confundido, caminó para bajar del camión y le dijo al conductor: «Oiga, ¿y el otro pasajero?». «¿Cuál otro pasajero?», le respondió el chofer con el ceño fruncido. «Joven, usted ha viajado solo todo el trayecto. Nadie más abordó el autobús». Ricardo sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Miró de nuevo hacia los asientos vacíos, intentando comprender, quizás pensando que iba a encontrar a este señor. Le describió al chofer cómo era aquel hombre, le dijo que estaba junto a él, que él habló mucho tiempo con aquella persona, pero el chofer le reiteró que Ricardo venía solo. De hecho, le dijo que lo había escuchado hablando y llorando solo, pensó que estaba dormido, pero que no quería meterse en problemas y no preguntó nada. Ricardo bajó del camión y metió la mano en el bolsillo, aún pensando que de verdad podía haber sido un sueño. Pero ahí, en su chaqueta, encontró algo que no recordaba haber puesto allí, y que era como un ancla hacia la experiencia que acababa de pasar. Un pequeño rosario de madera, simple, un rosario sencillito, pero con un extraño calor que lo llenó de paz. No sabía cómo había llegado ese rosario hasta su bolso, pero lo sostuvo con fuerza mientras salía del autobús. Hoy Ricardo no tiene explicaciones para lo que vivió, pero sabe que, de alguna forma, alguien o algo lo acompañó en el momento más oscuro de su vida. Habla con cariño de ese viaje y del hombre que lo ayudó a encontrar consuelo. El rosario que encontró en su chaqueta es el tesoro más preciado para él en el día de hoy. De parte de Ricardo, solo me queda decirles gracias por escuchar. Estimado habitante de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. No olviden que si quiere escuchar su relato en este canal, puede enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com. Nosotros nos pondremos en contacto con usted para afinar detalles. Le agradecemos, por supuesto, su confianza. Habitantes,
¿Qué piensan de esta historia? ¿Pudo Ricardo haber sido acompañado por un espíritu bondadoso? ¿O fue su mente? ¿En verdad fue un sueño en un momento de angustia quien creó esta experiencia para ser más llevadero su dolor? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerde por favor que si le ha gustado el relato, puede ayudar muchísimo a este proyecto suscribiéndose al canal, así como activando la campanita, y además de que esto le garantiza que YouTube le va a enviar una notificación cada ocasión que subamos nuevo contenido. Soy Grillo Villegas y espero que usted haya pasado un rato agradable. Quiero agradecerle por escuchar y agradecerle también por compartir este contenido con quien usted crea que lo pueda disfrutar. Gracias por acompañarme este ratito, y si usted gusta, estimado habitante, está más que invitado para vernos en el próximo episodio, aquí en La Orilla del Miedo.